Muy buenas, ¿qué tal? Continuamos con el desarrollo del tema de problemas métricos en el espacio y en este segundo vídeo vamos a medir las distancias entre puntos, rectas y planos. Este vídeo no va a ser tan corto como el anterior porque vamos a encontrarnos con muchas más posibilidades, porque por ejemplo, vamos a calcular la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un plano, entre dos rectas, entre dos planos y de una recta a un plano. Más o menos hay cuatro situaciones que son sencillas y hay otras dos, que normalmente suelen ser las que más caen, que tienen unas fórmulas que, bueno, os van a ir sonando, o parte de ellas, y no son muy complicadas, pero bueno, que llevan un poquito más de tiempo. Vamos al grano. Para calcular la distancia entre dos puntos, pues eso ya lo conocemos. La distancia entre dos puntos coincide con el módulo del vector que determinan. Eso ya lo sabemos, ya hemos visto en el tema de vectores o en el tema anterior. Entonces, nada, este es muy sencillito. Se calcula el vector y entonces el módulo pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por ejemplo, la distancia de entre estos dos puntos, calculamos el vector, por ejemplo, PQ, da igual uno o su opuesto, que sería 4 menos 5 menos 1, 5 menos menos 1, 6, menos 11, menos 7, menos 18. Con lo cual, el módulo este de vector sería la raíz cuadrada de 1 más 36 más 324, que sería la raíz de 361, que saldría exacto 19. En este segundo apartado que vamos a ver en este vídeo, vamos a calcular la distancia entre un punto y una recta. Es una de las dos fórmulas que requiere un poquito más de explicación. Mirad, para calcular la distancia de un punto P a una recta R, lo que se debería hacer es trazar la perpendicular a R que pase por P, calcular el punto de corte y ese sería el punto de mínima distancia. Veremos más adelante que este punto tiene un nombre, se llama proyección ortogonal. Cuando hablemos de la proyección ortogonal de un punto a una recta o de un punto a un plano, quiere decir el punto de la recta o el punto del plano de menor distancia con él. Entonces, vuelvo a decir, la distancia de P a R coincidiría con la distancia de P a P'. Pero para calcular esta distancia, pues la mayoría de los manuales, en la mayoría de los libros, pueden llegar a explicarlo de tres maneras distintas. Evidentemente, yo entiendo que como profesor lo normal sería explicarlas todas y que cada uno eligiese, pero vamos a intentar yo voy a explicar la que considero que es la más rápida de todas. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar las otras dos como os explico más o menos en esta parte, ¿vale? Yo voy a utilizar esta del método el método del producto vectorial para el cálculo de la distancia. Hay otros dos métodos que son el método del plano perpendicular, que no lo voy a utilizar aquí para la distancia, pero sí lo voy a utilizar pues para más adelante en el último apartado donde siempre vemos unos ejercicios distintos a los que se explican en los apartados correspondientes, pues por ejemplo para calcular un ejercicio que es muy típico, que es el punto simétrico de un punto respecto a una recta, o para calcular la recta perpendicular a otra que pasa por un punto. Y el método del punto genérico yo lo he utilizado en el tema anterior y lo volveré a recordar en esa parte de final, ¿vale? Cuando resolvimos el ejercicio 11 de la parte del final de los deberes del tema anterior, un ejercicio que cayó en la convocatoria del 2010 de Castilla-La Mancha, en la extraordinaria, entonces volveré a recordar este método, ¿vale? Que lo utilizábamos en el otro tema, pero ya digo, aquí no lo vamos a utilizar tanto, pero ya digo, después cada uno que seleccione aquel que le guste más. Bueno, pues vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar para calcular la distancia de un punto a una recta, que va a ser esta, el método del producto vectorial. Vamos con ello. Bien, pues vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a una recta utilizando el producto vectorial. Bueno, pues si tenemos una recta R, y este es el vector director de la recta, y un punto cualquiera de la recta, fijaros, si nosotros calculamos ahora el producto vectorial del vector RP con el vector D, lo que obtenemos, ¿os acordáis de la interpretación geométrica del producto vectorial? Exacto. El módulo del producto vectorial del vector RP y D es el área del paralelogramo que determina. Pero si os recordáis también de la ESO, el área de un paralelogramo es base por altura. ¿Y quién es la altura? Fijaros, es lo que queremos calcular, la distancia de P a R, la perpendicular, ¿vale? Bueno, pues entonces la altura sería igual al área entre la base, es decir, el área era el módulo del producto vectorial de los vectores RP y el vector director, y la base, lo que mide la base, es lo que mide este vector, el vector director. Pues esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y aquí tenéis un ejemplo para aplicarla. Vamos a calcular la distancia de este punto a la recta.
Bueno, pues consideramos el vector director de la recta, que sería el -2, -1, 1, y un punto sobre la recta, el 1, 0, 5. Calculo el vector RP. Entonces sería 5 menos 1, 4, menos 1, menos 0, menos 1, y 6 menos 5, 1. Ahora calculamos el producto vectorial del vector RP con el vector dirección, con el vector director, -2, -1, 1. Y sale esto, 0 menos 6, menos 6. Y aquí os comento una cosa. Si recordáis, siempre he insistido en el tema anterior, que cuando tengáis un vector, si se puede simplificar, bien, cuidado, aquí no lo hagáis por una razón. Porque si vosotros lo que estáis haciendo es calcular el módulo de este vector, nos va a dar el área de este paralelogramo. Si este vector lo simplificáis o lo cambiáis, lo que vais a obtener es el área de otro paralelogramo. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Aquí no simplifiquéis, no dividáis o cambiéis de signo. Bueno, cambiar de signo no pasa nada, pero no lo dividáis, ¿vale? Entonces, la distancia de un punto a una recta es igual al módulo de este vector partido del módulo del vector dirección. Entonces sería, el módulo de este vector pues sería 36 más 36 la raíz de 72 y del vector director pues 4 más 1 más 1 la raíz de 6. 72 entre 6 sería 12, que lo podemos poner así si sacamos el 2 fuera. Nada, con que lleguéis aquí ya vale. Lo podéis poner también aproximadamente con un valor decimal y así se calcularía. Como veis, tampoco lleva tanto tiempo. Más adelante, pues os insistiré, pues veremos por lo menos una de las otras dos maneras que he dejado antes indicada para que comprobéis, bueno, pues cuál puede ser la más rápida o la más óptima. Bien, pues a continuación ya hemos visto la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, pues vamos a ver la distancia de un punto a un plano. Aunque aquí veáis pues una serie de pasos que parece que son un poquito complicados, esto es la demostración de la fórmula, ¿vale? Con lo cual, yo os voy a decir la fórmula, voy a hacer el ejemplo y después ahí ya si queréis, pues ya como me imagino, pues pasaréis al siguiente apartado. Pues mira, es una fórmula muy sencilla. Si tenemos un punto con estas coordenadas y un plano en su expresión general implícita, una cosa importante, fijaros, el término independiente, por favor, que esté aquí a la izquierda, ¿vale? Que esté igualado a 0. La distancia del punto al plano es muy sencilla. Mira, arriba es el valor absoluto que se obtiene al sustituir en esta parte en el primer miembro de la ecuación del plano, la x por x sub 0, la y por y sub 0 y la z por z sub 0. Acordaros de sumar o restar el número que haya aquí. Calculáis el valor absoluto y lo dividís entre el módulo del vector normal del plano. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, pues la raíz. Ya está. Esa es la fórmula. Mirad qué rapidita es. Vamos a calcular la distancia de este punto a este plano. Pues mirad, arriba sería valor absoluto de, sustituyo la x por -2, la y por -6 y la z por 11. Entonces me quedaría -2, menos 6 por -3, que sería más 18, más 5 por 11, 55, menos 1. Por favor, acordaros lo que os he dicho. Aquí que esté igualado a 0 y siempre acordaros de poner este valor que muchas veces no lo ponéis y la fastidiáis. Nada, el valor absoluto, pues bueno, daría positivo, se daría 70 y abajo sería el módulo del vector normal, 1 menos 3, 5, es decir, 1 más 9 más 25, que sería la raíz de 35. Podéis dejarlo así, podéis expresarlo en decimal y como veis no se tarda absolutamente nada. Para la demostración, rápidamente, no me voy a parar mucho, vamos a considerar este punto. Entonces, fijaros, si tenemos el plano, este punto P' sería el punto de menor distancia, ¿vale? La perpendicular, lo que llamamos la proyección, ¿vale? Del punto sobre, la proyección ortogonal del punto sobre el plano. Bien, vamos a considerar un punto Q que esté en el plano, que tenga estas coordenadas, alfa, beta y gamma. Y fijaros, lo que tenemos es que la distancia del punto al plano coincide con la distancia que hay de P a P', es decir, con el módulo del vector que determinan. Pero este módulo coincide con este que tenéis aquí, el módulo del vector QR. ¿Quién es R? Fijaros, lo que hacemos es trazar el vector normal. R sería como la proyección ortogonal del punto P sobre el vector normal, ¿vale? Que es lo que he puesto aquí. Esto es la proyección del vector, en este caso sería la proyección del punto, pero sería la proyección de este vector sobre el vector normal. En la fórmula que vimos, una de las consecuencias, la interpretación geométrica del producto escalar,
era que cómo calcular la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Tenía esta expresión, era el módulo del producto escalar de los dos vectores entre el módulo del vector sobre el que se proyecta. Entonces, ¿quién es QP? Pues lo tenéis aquí, sería x sub 0 menos alfa, y sub 0 menos beta y z sub 0 menos gamma. Entonces, si hago el producto escalar de este vector por el vector normal, pues sería a que multiplica x sub 0 menos alfa, más b que multiplica y sub 0 menos beta, más c que multiplica z sub 0 menos gamma. Quito paréntesis, lo que tiene el x sub 0 y sub 0, z sub 0, que es esta primera parte que tenemos aquí, la dejo en primer lugar, y fijaros, entonces agruparía sería menos a por alfa, b por beta y c por gamma, sumados, ¿vale? Sacado el opuesto con paréntesis. Entonces, si nosotros demostramos que esto que tenemos aquí es D, pues ya lo tendríamos. Pero fijaros que el punto Q pertenece al plano. Un punto pertenece al plano si verifica su ecuación. Entonces, si sustituyo la X, la Y, la Z por alfa, beta y gamma, tendría que A por alfa más B por beta más C por gamma más D sería igual a 0. Con lo cual, si yo paso el A alfa más B beta más C de gamma al otro lado, obtendría esta expresión que coincide con ella, con lo cual esto valdría D y ya tenemos demostrada la fórmula. Bien, pues nos quedan tres fórmulas más, tres distancias que podemos calcular, que son la distancia de una recta a un plano, entre dos planos, y la distancia entre dos rectas. Hay dos que son muy sencillas y hay una que es un poquito más compleja, aunque bueno, la fórmula no lo es, pero bueno, lo que es la deducción de dicha fórmula pues lleva un poquito de tiempo como la anterior. Bueno, pues vamos con una que no es nada complicada, la distancia de una recta a un plano. Pues yo lo que hago siempre, alguno diría que se puede agilizar a lo mejor un poquito más, es calcular la posición relativa de la recta y el plano. Si os recordáis, las rectas y una recta y un plano tenía tres posiciones relativas, que era que la recta estuviera contenida en el plano, que la recta fuera paralela al plano o que la recta fuera secante al plano. Si la recta está contenida o la recta y el plano se cortan, la distancia entre ellos, que siempre hay que buscar la mínima distancia, evidentemente va a ser 0, que es lo que tenéis aquí. Y en el caso de que la recta y el plano sean paralelos, pues lo que vamos a hacer es considerar un punto de la recta y calculamos la distancia del punto al plano, porque es la fórmula más sencilla. Alguno podría decir, ¿y podemos considerar un punto del plano y la distancia a la recta? No, no, porque ya digo, no siempre obtendréis la menor distancia. Vuelvo a decir, y aparte es mucho más sencilla la distancia de un punto a un plano que de un punto a una recta, ¿vale? Entonces, cuando sean paralelos, cogéis un punto de la recta, cualquiera, y calculéis la distancia del punto al plano, como lo hemos hecho en el apartado anterior. Nada, una fórmula muy sencillita. Por ejemplo, tenemos esta recta y este plano. Entonces, fijaros, el vector director sería el 5, 2, menos 1, el vector normal el 1, menos 3, menos 1. Hago el producto escalar. 5 por 1, 5, 2 por menos 3 menos 6, con lo cual 5 menos 6 y menos 1 por menos 1 más 1. Fijaros que esto da 0. Si da 0, la recta o bien estaba contenida en el plano o eran paralelas, como lo vimos, o la recta y el plano eran paralelos, como vimos en el tema anterior. Se cogía un punto de uno de ellos, pues por ejemplo el punto de la recta, que es el más sencillo de determinar, el 3, 1 menos 2, y sustituyo la ecuación del plano. Y vemos que no pertenece porque, mirad, fijaros, si sustituyo estas coordenadas aquí me quedaría 3 menos 3 más 2 más 6. 3 menos 3, 0, más 2, 2, más 6, 8, que no da 0, con lo cual el punto no pertenece al plano, con lo cual la recta y el plano son paralelos. Entonces, la distancia de la recta al plano coincide con la distancia de un punto de la recta, pues el mismo que hemos considerado, ¿vale? Pero fijaros que esa distancia ya la tenemos aquí calculada, ¿vale? Acordaos que hay que ponerle el valor absoluto. Entonces ya lo tenéis aquí calculado, sería 8 partido de el módulo del vector normal, que sería 1 más 9 más 1, que sería la raíz de 11. Podéis dejarlo así, racionalizar, o incluso pues dar el valor con decimales y ya está. Con lo cual veis que es muy sencillo. Nada, no se tarda muy poquito. Vamos a calcular la distancia ahora entre dos planos. Vais a ver que es muy parecido al caso anterior.
hago inicialmente un estudio de la posición relativa. Si recordáis, los planos podían ser o coincidentes o paralelos o ser secantes. Evidentemente, como antes, si son coincidentes o son secantes, se cortan, la distancia entre los dos planos sería cero. Si los planos son paralelos, lo que vamos a hacer es coger un punto cualquiera de uno de los planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. ¿Vale? Ya bien puede ser un punto del plano pi o un punto del plano pi'. ¿Vale? No tiene por qué ser siempre del plano pi. Con lo cual estamos pues, en una situación muy parecida a la de antes. Por ejemplo, calcular la distancia entre estos dos planos. Los vectores normales son 1 menos 5, 2 y 2 menos 10, 4. Fijaros que son proporcionales. Si multiplicamos este por 2, obtenemos este que está aquí. Pero lo que no son proporcionales son los términos independientes, porque aquí tengo 0 y aquí tengo menos 19. Con lo cual no son coincidentes, son paralelos los dos planos. Pues la distancia entre los dos planos, me quedaba sin voz, perdonad. Entonces, la distancia entre los dos planos va a coincidir con la distancia de un punto de uno de ellos al otro. Lo normal es considerar cualquiera de los planos, darle a dos de las incógnitas, a la x, a la y, a la z, a dos de ellos el valor 0 y despejar el otro. Con lo cual, un punto, por ejemplo, de aquí, si le doy a la y y a la z el valor 0, pues sería el x menos 19 vale 0, pues x valdría el 19, 0, 0. Pero fijaros que cuando tengáis un plano en el cual no hay término independiente, el 0, 0, 0 pasa por él. Pues he considerado ese punto y calculo la distancia del origen aquí. Con lo cual, al sustituir 0, 0, 0, me va a quedar solo menos 19, cuyo valor absoluto es 19. Y el módulo pues sería 1 más 25 más 4, la raíz de 30, hago el cociente, y esa sería la distancia entre los dos planos. Bien, y vamos con la última de las distancias, otra que me va a llevar un poquito de tiempo, aunque ya vais viendo alguna cosa que os sonará de los temas anteriores, que es la distancia entre dos rectas. De nuevo, la mayoría de los apuntes de los libros os pueden explicar hasta tres formas distintas, que tienen que ver mucho con lo que hemos visto, con lo que hemos visto antes, el punto genérico, obtener un plano, etcétera. Yo os voy a mostrar la fórmula más rápida de todas, yo creo. Cualquier otra cosa, pues si os lo explica de otra manera y os gusta más otra, pues ya está. Bien, nos quedamos, si os fijáis, esta es la segunda fórmula que digo es un poquito más compleja. La primera era la distancia de un punto a una recta, que recordáis que utilizaba la interpretación geométrica del producto vectorial, pues aquí vamos a utilizar el producto mixto. Bien, en primer lugar, de nuevo vamos a calcular la posición relativa entre las rectas. Si recordáis, podrían ser coincidentes, paralelas, que se cortaran o que fueran secantes o que se cruzaran, ¿vale? Bien, si las rectas son coincidentes o se cortan, de nuevo la distancia entre ellas va a ser cero. Si fueran paralelas, pues la distancia entre dos rectas paralelas es la distancia de un punto de una de ellas a la otra. Se calcularía la fórmula de la distancia de un punto a una recta, que lo hemos visto en el tercero de los apartados de este vídeo. Bien, pues vamos con la última de las distancias que tenemos que calcular, que es la distancia entre dos rectas, que es otra de las fórmulas así un poquito más compleja que hay en este apartado, con la distancia de un punto a una recta. Y de nuevo vuelvo a insistir que hay muchos libros, apuntes que podéis ver o profesores que os pueden explicar hasta tres maneras distintas, muy similares a la que aparece en el otro comentario que os hice, es decir, con el punto genérico, con obtener un plano que cumpla una serie de condiciones. Yo os voy a mostrar la fórmula que yo creo que utiliza prácticamente todo el mundo, porque creo que es la más rápida. Cualquier otra cosa, pues hacéis caso a lo que os digan. De nuevo, lo que hago es calcular la posición relativa entre dos rectas. Si recordáis, dos rectas podrían ser coincidentes, paralelas, secantes o que se cruzaran. Evidentemente, si las rectas son coincidentes o se cortan, la distancia entre ellas será cero. Si las rectas son paralelas, creo que también es sencillo de determinar que la distancia entre las rectas coincide con la distancia de un punto de una de ellas a la otra, algo que vimos en esa fórmula que utilizaba el producto vectorial. Bien, pues en el caso de que se crucen, la fórmula que vamos a utilizar es esta que está aquí. Y más o menos os sonará. Fijaros que arriba que tenéis el valor absoluto del producto mixto que determinan los vectores directores y este vector, el cual tiene
Uno está formado por dos puntos, uno que esté en R y otro que esté en S. Bueno, es decir, el producto mixto, el valor absoluto, que era el volumen del paralelepípedo que determinaban estos tres vectores. Y abajo nos aparece el módulo del producto vectorial, que si recordáis es el área del paralelogramo que determinan estos dos vectores. Bueno, pues vamos a ver el porqué. Bien, si recordáis del producto mixto, pues ya os he dicho la interpretación. Fijaros, vamos a considerar, tenemos la recta R, la recta S que se cruzan y vamos a considerar un plano pi que contenga la recta R y que sea paralelo a la recta S. Entonces, fijaros, tenemos un punto R de esta recta R, su vector director. Fijaros que al ser el plano paralelo a esta recta, tendríamos aquí el vector director de la recta S. Le tendríamos aquí. Entonces, fijaros que el vector director, los vectores directores forman este paralelogramo. Si yo considero un punto de R y un punto de S y considero este vector, estos tres vectores determinan este paralelepípedo. ¿Y quién es el volumen del paralelepípedo? Pues si recordáis del primer tema de vectores, es el producto mixto de los tres vectores que lo determinan, es decir, el vector director de la recta R, el vector director de la recta S y el vector que tiene por origen un punto de la recta R y por extremo un punto de la recta S. Tomamos el valor absoluto para que sea positivo y si también recordáis, el volumen de un paralelepípedo es área de la base por la altura. ¿Quién es el área de la base? Pues el área de la base, si os fijáis, es el área de este paralelogramo y el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores. Bien, pero si os fijáis, nosotros queremos calcular la distancia entre R y S. La distancia de RS es la distancia de este punto S al plano. ¿Pero quién es la distancia del punto S al plano? Si os fijáis, es la altura del paralelepípedo. Si despejo la altura es igual al volumen entre el área de la base. Y aquí tenéis la fórmula que tenemos que utilizar. Bien, pues para finalizar vamos a ver tres ejemplos donde vamos a calcular la distancia entre los siguientes pares de rectas. Para el primer par consideramos los vectores directores, que serían el 1, 0, 2, el 3, menos 1 y 4. Al no ser proporcionales, pues las rectas se van a cortar o se van a cruzar. ¿Cómo lo determinábamos? Cogíamos un punto de R y un punto de S. Pues cogemos el 5 menos 1, 8 y el 4, 3, 5 respectivamente. Y calculamos el vector que determinan, que sería 4 menos 5 menos 1, 3 menos menos 1, 4 y 5 menos 8 menos 3. Y calculamos el determinante que se forma con las coordenadas de los dos vectores directores y este vector, que es el producto mixto. Si calculáis ese determinante, aquí tenéis hecho por Sarrus, da 9 que es distinto de 0. Como el determinante es distinto de 0, son linealmente independientes, con lo cual quiere decir que esos tres vectores no son coplanarios, es decir, que las rectas se van a cruzar. Bueno, pues si las rectas se cruzan, utilizamos la fórmula que hemos visto hace un momentito, que sería que la distancia entre las dos rectas es igual al módulo de este producto mixto, como saldría positivo, pues sería 9, entre el módulo del producto vectorial. Pues calculamos el producto vectorial de los dos vectores directores. Aquí lo tenéis, saldría el 2, 2, 1, con lo cual el módulo sería 4 más 1, la raíz de 9, que es 3. Con lo cual, tendríamos que la distancia entre las dos rectas sería igual a 9 entre 3, que daría 3. Fijaros que si ya calculamos la posición relativa, pues este cálculo ya lo tenemos hecho. Mucha gente lo que dice es que hagáis este cálculo y en función de lo que obtengáis, pues ya sabéis si se cortan, pues evidentemente pues la distancia va a ser 0. Ya digo, van directamente a hacer este cálculo. Bueno, ya digo, normalmente siempre la distancia es un complemento de la posición relativa. En el siguiente apartado, pues vamos a hacer lo mismo. No está en pantalla, pero bueno, me anticipo un poquito. Eh, vamos a volver a hacer los mismos pasos. En el C, lo único que haría antes sería pues calcular el vector director como el producto vectorial de las componentes de los vectores normales de los dos planos, coger un punto y hacer el estudio que hemos hecho ahora. En el caso B, pues los vectores son el 7, menos 3, 4, el menos 2, 3 y 0, que no son proporcionales. Voy a coger el punto R, 10 menos 2, 9, el S será el 7 menos 5, 5 y vamos a volver a hacer este estudio. Y vamos a ver si sale distinto de 0 o ahora no sale 0. Pues lo dicho, mirad,
He considerado estos dos puntos, no son proporcionales. 7 menos 10 sería menos 3, menos 5 menos menos 2 menos 3 y 5 menos 9 menos 4. Si consideramos el determinante que da lugar con las componentes de los vectores directores y de este vector, si calculáis el determinante, el producto mixto da 0, con lo cual las rectas se cortan, son coplanarias, con lo cual la distancia sería 0. ¿Ya está? Y en el otro ejemplo, pues os decía que la recta R, bueno, pues podéis ir atrás y tiene, este es el punto que voy a considerar el vector director. Para la recta S le voy a dar el valor 0. Voy a volver para atrás para comentaros cómo obtener esto, ¿vale? Lo que os decía, de R, el punto es el 0, 1, 3, el vector 2, 1, menos 1. Para S, fijaros, para el punto le voy a dar a la Y el valor 0, que es la que coincide, entonces X valdría 1 y la Z 0. O sea, por el punto 1, 0, 0. Y para el vector director, pues hago el producto vectorial de 1 menos 2, 0 con 0, 1, 1. Ese producto vectorial da este vector, menos 2, menos 1, 1, que si os fijáis es el opuesto a este. Con lo cual, los vectores son proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que las rectas van a ser o coincidentes o van a ser paralelas. Fijaros que el punto R, que es el 0, 1, 3, si vais a las coordenadas de la recta S, si queréis la vuelvo a poner en pantalla y sustituimos, vamos a ver que R no pertenece a S. Si cogemos el punto 0, 1, 3 y sustituimos aquí, quedaría 0 menos 2 menos 1, saldría menos 3, no es 0, con lo cual el punto 0, 1, 3 de R no pertenece a S, con lo cual las rectas van a ser paralelas. Pues ¿cómo calculamos la distancia entre dos rectas paralelas? Pues la distancia de un punto de una de ellas a la otra. Bien, pues por ejemplo, para calcular la distancia de RS voy a coger el punto R de R y vamos a calcular la distancia de ese punto a la recta S. ¿Cuál era la fórmula? Si os acordáis, al considerar la recta S, se considera su vector director. Y ahora consideraba un punto de dicha recta y se considera el vector SR. Entonces las coordenadas serían 0 menos 1 menos 1, 1 menos 0, 1 y 3 menos 0, 3. Y se hacía el producto vectorial de ese vector con el vector director de la recta que se considera, que es la recta S, que es este que tenéis aquí. Hacéis el producto vectorial, daría este vector y su módulo pues sería 16 más 25 más 9, que es la raíz de 50. Eso iría arriba. Y abajo iría el módulo del vector de la recta, el vector director de la recta S, que sería 4 más 1, que sería la raíz de 6. Podéis dejarlo así, pues simplificarlo un poquito aquí dentro, o si no ya dais el valor en decimales y ya está. Fijaros que parece que lleva algo más de tiempo casi que los anteriores. Pero bueno, esto es habituarse y aquí tenéis, pues ya digo, las dos fórmulas más complejas que tenéis, la del producto mixto y la de utilizando el producto vectorial. Vuelvo a decir, ya digo, los otros métodos o están utilizados ya en el tema anterior o van a aparecer en alguno de los ejercicios que se expliquen en el último apartado de este tema, en el cual vemos pues ejercicios distintos a los que aparecen, a los que tenemos aquí explicados en cada uno de los correspondientes apartados. No me enrollo más porque ya no sé lo que estoy diciendo, porque como habréis visto, en algunos momentos se me ha ido la voz, no sé si incluso en algún momento pues la narración al tener que cortarla por los ataques de tos pues no sea muy coherente en algún salto, perdonad, pero ya digo, pues la voz ya está pidiendo ya un descansillo y bueno, pues vamos a intentar seguir y acabar con esta parte. No me extiendo más, que nada, tengo que descansar un poquito, ya digo, dicha voz. Perdonad y lo de siempre, cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.